Nuevamente aquí en el diplomado de odontopediatría. Estuve el diplomado pasado también compartiendo y hablando un poco sobre algunos temas de importancia en el área. Voy a hablarles un poquito acerca de mí. Yo soy exalumna de la Universidad Evangélica. Eh, Tengo un máster en odontología pediátrica y una investigación científica y actualmente estoy cursando una especialización en odontopediatría con énfasis en bebés. Y como les dijo la doctora Hazel, ¿verdad? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues pueden levantar su mano o inclusive pueden abrir el micrófono e interrumpir y con gusto se las respondo, ¿verdad? Vamos a hablar este día sobre caries dental. Las disculpas que esta clase estaba programada para la semana pasada, pero yo me enfermé, así es que cambiamos con la doctora, ¿verdad? Así es que vamos a retomar la clase ahorita y vamos a dar inicio. Siempre me gusta iniciar la clase, ¿verdad? Y mencionarles, ¿verdad? Que la sonrisa es la mejor respuesta para una mirada. Y en los chiquitines, esta es el área donde para mí es un área de la odontología bastante bonita y bastante satisfactoria. Es un área bien difícil también, ¿verdad? Cuando nos encontramos con esos pacientes de manejo. Y de igual forma, también es un reto, no solo con los pacientes, sino con el entorno en general de ellos, con sus papás, con sus familiares. Entonces, es una área de bastantes retos. Entonces, vamos a iniciar ahorita. Les voy a hablar un poquito los objetivos que tenemos de la clase, que es conocer el concepto de la enfermedad de caries, comprender la naturaleza dinámica de la etiología y progresión de las lesiones de caries, identificar los principales factores etiológicos involucrados en la enfermedad y conocer las características de las lesiones incipientes de caries y su estructura. Este mapa para mí es como bien representativo. Ahí está el código QR. Si ustedes quieren escanearlo ahorita, este es un documento de la Organización Mundial de la Salud, donde nos brinda, ¿verdad?, la prevalencia estimada de caries en dentición decidua eh, por continente. Si ustedes observan aquí en la parte izquierda inferior, vamos a ver los colores y la parte de mayor incidencia de caries la encontramos casi siempre en países subdesarrollados, ¿verdad? Con un índice bastante alto, entre 45,8 y 53,2. Entonces son de las enfermedades con alto índice de prevalencia de caries, no solo en dientes deciduos, sino que en dientes permanentes también, ¿verdad? Entonces, sí es un reto para nosotros cambiar esta parte. Yo sé que hay papás que siempre mencionan, ¿verdad? Son dientes de leche, se van a caer, pero nosotros tenemos que hacer ese cambio, ¿verdad? Tenemos que educar, que es la parte más compleja, ¿verdad? Educar. Pero para educar nosotros también tenemos que saber la etiología de la enfermedad y los posibles tratamientos y prevención también, que es de las partes más importantes. Eso es lo que usualmente vemos, ¿verdad? En nuestros consultorios. Pacientitos, boquitas llenas de lesiones de caries. Sabemos que la enfermedad de caries dental es una enfermedad global y de lo que vamos a hablar cuando llegan nuestros pacientes al consultorio y vemos ese montón de piezas con lesiones de caries, ¿verdad? No vamos a hablar, tiene una caries, dos caries, tres caries, sino que cuántas lesiones de caries tiene ese paciente. Entonces, sí, o sea, es bien triste ver esta realidad, ¿verdad? Porque ahora con todas estas nuevas leyes que hay de nacer con cariño, crecer juntos,
Sabemos que hay unos apartados donde también estas enfermedades pueden entrar como, como negligencia de papás, ¿verdad? Porque sabemos que son enfermedades que nosotros podemos prevenir a que estos chiquitines lleguen a este punto. Cuando hablamos del concepto de caries, vamos a hablar que eh, no necesariamente vamos a cambiar más bien el concepto que nosotros teníamos anteriormente de caries. Antes se mencionaba que la caries dental era una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Sabemos que eso ya no es así. No sé a quienes en su formación de pregrado crecieron con este concepto, ¿verdad? De que la caries dental era una enfermedad infectocontagiosa. O sea, alguien que quiera dar su opinión o las diferentes etiologías que se tenía de caries. Hola, doctora. Hola. Yo, Gaby, con ese concepto estuve y que nos recalcaban y nos recalcaban, en especial el doctor García, era una enfermedad infectocontagiosa. O sea, sí, crecimos con esos conceptos, ¿verdad? Y sabemos que ahora en día ya hay muchos estudios que lo respaldan, ¿verdad? Que la caries dental es una enfermedad comportamental, es una enfermedad crónica no transmisible y ya les voy a mostrar en la siguiente lámina, ¿verdad? Eh, Dentro de qué también enfermedades la Organización Mundial de la Salud la coloca, ¿verdad? Y para brindar un concepto de lo que es caries dental, vamos a hablar que la caries dental es una enfermedad ecológica causada por una microbiota de la boca que llega a una situación de desequilibrio, o sea, una disbiosis. ¿Por qué? Por una ingesta alta y frecuente. Sabemos que caries dental importa la cantidad de azúcar que se consume y la frecuencia de azúcar que se consume, ¿verdad? Y que cursa con la destrucción progresiva de los tejidos duros del diente. Yo les explico a los papás, ¿verdad? Porque a veces es bien complicado hacer comprender esto a los papis, ¿verdad? Y yo les digo, no es lo mismo que yo tenga un pastel grandote, ¿verdad? Y yo me lo coma en una sola sentada, a que ese mismo pastel yo me lo esté comiendo en diferentes episodios durante todo el día. Al final siempre terminan siendo las mismas calorías, ¿verdad? Que yo me ingerí, pero sí el pH de la cavidad bucal siempre va a estar abajo, ¿verdad? Siempre va a estar un ambiente ácido y siempre va a haber mayores probabilidades de caries. Entonces, sí importa tanto el consumo como la frecuencia. Y ahora bien, esta es otra, en ese mismo documento que les presenté, donde está el mapa y está ese código QR, van a encontrar esta lámina también, y así como diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades como periodontitis y caries dental, entran dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles. El consumo de azúcar ahora en día, pues está bombardeado en todos anuncios de televisión, alimentos que nosotros colocamos a nuestros hijos, ¿verdad? Para loncheras. Entonces, caries dental es la primer manifestación del alto consumo de azúcares y esto lo vemos reflejado en niños. Conforme va pasando el curso de vida, estamos predisponiendo a este paciente a enfermedades crónicas a largo plazo, como diabetes e hipertensión. Creo que ya les hablaron de los primeros 1000 días de vida y hay estudios que ya me demuestran, ¿verdad? Que desde que bebé está en el vientre de la madre, esas predilecciones por azúcar, por el consumo de dulces, si mamá durante el embarazo tuvo predilecciones por el consumo de azúcar, esto ya está programándose para que un niño cuando nazca tenga predilecciones por el consumo de azúcar, ¿verdad? Por eso es muy importante cuidar esos primeros 1000 días de vida.
o sea, desde que el bebé se encuentra en el vientre de la madre y los 2 primeros años de vida. Entonces, para que esas programaciones que se hacen a nivel cerebral cambien. Y ahora bien, sí existen factores etiológicos, ¿verdad? Que me van a detonar o que me van a favorecer a que exista carie dental, ¿verdad? La caries requiere que exista un diente susceptible y la presencia de una microflora con bacterias capaces de producir ácidos, ¿verdad? Y lo importante, el acceso a carbohidratos y azúcares refinados y la frecuencia con la que exista esto, ¿verdad? Si todo esto se une, ¿verdad? Entonces me da paso a que exista la enfermedad. Dentro de los factores etiológicos que podemos abordar sobre caries dental están factores relativos al huésped, factores relativos a la dieta, factores dependientes del contexto cultural y socioeconómico del individuo y factores relativos a la microbiología de la placa bacteriana, ¿verdad? Vamos a ir detallando cada uno de ellos y pues podemos decir que dentro de los factores relativos al huésped tenemos dientes y saliva. Cuando hablamos de dientes, pues aquí podemos mencionar, no estoy hablando directamente de que el diente va a estar predispuesto a caries, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de factores relativos al huésped en cuanto a dientes, mencionamos que la disposición de los dientes en la arcada puede condicionar el acceso y la eficacia del cepillado, es decir, un diente en una mal posición dental me favorece que haya mayor acúmulo de placa bacteriana, dificultad en la higiene bucal y por consecuencia pues puede existir caries dental, ¿verdad? La constitución del esmalte, aquí pues podríamos hablar de algún defecto de desarrollo del esmalte, ¿verdad? Que me puede condicionar a que esta pieza esté con mayor susceptibilidad a que exista la enfermedad. No estamos hablando que la pieza va a tener caries dental al momento de erupcionar, sino que son factores que pueden contribuir a que la enfermedad se pueda desarrollar. Y la saliva, pues en toda la cavidad bucal, pues hay dientes, mucosas que están revestidos por una pequeña y fina capa de saliva con un grosor aproximadamente de 100 micras, ¿verdad? Y estas pues influyen en el desarrollo de caries en 4 modos generales que lo vamos a mencionar ahorita. La saliva pues me ayuda en un proceso, ¿verdad? En un proceso de limpieza mecánica que nosotros conocemos como autoclisis y aclaramiento. La autoclisis se refiere a los mecanismos que limpian de forma natural la superficie de los dientes y los tejidos que revierten la cavidad oral, ¿verdad? El efecto de barrido de la saliva es independiente del volumen que se produce y la capacidad también, su calidad, ya sea cerosa o mucosa también, ¿verdad? Eh, la reducción de la solubilidad del esmalte, neutralización de los ácidos y una actividad antibacteriana que presenta la saliva, que es rica en inmunoglobulinas, tanto A, G y M. Y eso le da una particularidad de ser antigénica, ¿verdad? Estas son los factores que me ayudan, ¿verdad? O más bien que me protegen a los dientes, ¿verdad? Sabemos que durante la noche nosotros no tenemos este proceso de autolimpieza por medio de la saliva, entonces es muy importante hacer énfasis sobre la alimentación nocturna en pacientes para evitar que se nos vaya a producir esto. Y dentro de los factores relativos a la placa bacteriana, pues hablamos directamente de la placa bacteriana y esta cómo la vamos a definir o qué vamos a decir sobre la placa bacteriana. Pues vamos a decir
que la placa bacteriana puede definirse como una comunidad o ecosistema compuesto de estructuras microbianas densamente agrupadas embebidas en una matriz de glucoproteínas salivales insolubles. Estos productos microbianos extracelulares y en menor proporción, que pueden ser detritus alimentarios, restos epiteliales, y todo está firmemente adherido a una superficie dentaria. O sea, toda esta estructura, ¿verdad?, se adhiere directamente a la pieza dental. Aquí observamos, ¿verdad?, una imagen donde existen los reveladores de placa bacteriana. Hay unos en particular que son muy buenos porque me pueden ayudar a educar al paciente. Hay algunos reveladores de placa bacteriana que me indican el tiempo que tiene esa placa bacteriana de estar en boca. Entonces, aquí ayudamos a papá a identificar esas posibles zonas de la cavidad bucal donde no hemos llegado a hacer una limpieza completa, ¿verdad?, de los tejidos dentales, y a donde hay piezas que presentan mayor susceptibilidad de acúmulo de placa bacteriana. Esta placa bacteriana se presenta en la boca de todas las personas y es un ejemplo claro de una biopelícula, ¿verdad? La biopelícula, como les menciono, son comunidades de microorganismos que se caracterizan porque han evolucionado, y esta evolución es una evolución que generan ellas de tal forma que logran organizarse y convivir. O sea, dentro de nuestra cavidad bucal sabemos que existen microorganismos, pero que cuando hay un desorden, ¿verdad? O cuando hay eh, una alteración, entonces estos microorganismos también se vuelven microorganismos patógenos. Y aquí es donde vamos a hablar de la hipótesis, ¿verdad? De una hipótesis de la placa ecológica propuesta por Marsh, y es donde nos menciona que todos estos microorganismos que se encuentran asociados con la enfermedad pueden encontrarse de manera natural dentro de la placa, pero en un pH neutro y con una dieta no cariogénica. Estos organismos son débilmente competitivos, encontrándose presentes solo en una proporción muy baja, resultando una placa no cariogénica. Aquí es donde nos encontramos en una homeostasis microbiana. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros alteramos esta parte, ¿qué pasa si se generan cambios fuertes y persistentes en el medio oral? Como por ejemplo, mayor presencia de carbohidratos fermentables, o también una disminución en el flujo salival. Se empezarán a establecer condiciones de pH muchísimo más bajo que harán posible la introducción de nuevas bacterias, estas con un potencial cariogénico mayor, y aquí van a favorecer a que haya una placa potencialmente más patogénica, ¿verdad? Entonces, esta es la parte importante, ¿verdad? Entonces, que si existe un desequilibrio en esto, entonces existe una disbiosis, entonces puede alterarme directamente ya piezas dentales. También hablábamos de los factores relativos a la dieta, ¿verdad? El sistema de clasificación de cariogenicidad utilizado en Suecia, según algunos estudios, nos nombran algunos alimentos como amigos de los dientes, y estos alimentos son aquellos que son capaces de ayudar a una autolimpieza, ¿verdad? Pero hay alimentos también que al ser metabolizados me generan un pH o un descenso de pH por debajo de los 5.7 durante 30 minutos, ¿verdad? Dentro de los carbohidratos fermentables que nosotros podemos mencionar, la sacarosa tiene el potencial cariogénico más alto de todos los carbohidratos fermentables. Y ahora, si nosotros revisamos etiquetas nutricionales en el supermercado,
La mayoría de alimentos presentan un alto índice en azúcares añadidos. Por ejemplo, jugos de cajita superan muchas veces la cantidad de azúcar que un niño debería de consumir diariamente. Sabemos que un jugo de cajita lo consumimos en 5 minutos, 10 minutos por mucho, ¿verdad? Lactosa, que es el azúcar de la leche, y los almidones con mucho azúcar y con consumo de alta frecuencia. Entonces, estos son factores relativos a la dieta del individuo. Eh, por ejemplo, yo aquí en mi consultorio, cuando empiezo a hacer interrogatorio a los papás, ¿verdad? Sobre alimentación, la mayoría de los pacientes, pregunto, ¿verdad? ¿Toman jugo de cajita? ¿Con qué frecuencia lo hacen? Hay pacientes que si no es un jugo diario, hay algunos que se toman hasta 3 jugos diarios porque desayunan con un jugo, almuerzan con un jugo y cenan con un jugo. A esto le sumamos el hecho de que no solo nos vamos a quedar con el jugo, también consumen galletas, yogur. Hay pacientes todavía de 4 años con ingesta de biberón, ¿verdad? ¿Y qué le colocan en el biberón? A veces colocan únicamente leche, pero a veces colocan atoles, jugos o algún tipo de leche endulzada. Entonces, todos estos factores, pues, son primordiales a la hora de que nosotros vayamos a platicar con papás para poder hacer un diagnóstico de caries. La concentración de azúcar de los alimentos, ¿verdad? En niños debería de ser como máximo 25 gramos por día. Esto equivale o 100 calorías o 5 cucharaditas de azúcar. Como les repito, hay alimentos que me superan la cantidad de azúcar diaria que un niño debería de consumir. Y en adultos, pues, 60 gramos por día. Entonces, sí es muy importante esta parte, ¿verdad? Y es en la parte donde nosotros tenemos que hacer bastante énfasis en la educación. Porque si bien es cierto, cuando se llega al consultorio dental, los papás lo primero que quieren es que nosotros resolvamos el problema. Y sí, es válido, ¿verdad? Ellos llegan queriendo que nosotros resolvamos el problema probablemente de un dolor, que el niño no ha dejado dormir a papá y a mamá la noche anterior, o lesiones de caries que todavía no me han ocasionado dolor, pero que papá y mamá ya se dieron cuenta que hay algo extraño en la cavidad bucal de los niños. Pero ¿qué pasa si estos hábitos no se cambian? Entonces estamos en un círculo vicioso del cual nunca vamos a salir. Entonces, sí es muy importante hacer énfasis que no solo se trata de curar las lesiones de caries, sino que se trata de hacer un cambio y no solo un cambio en el paciente, porque muchas veces solo se quiere hacer el cambio directamente en el niño y sabemos que el niño pues está creciendo y está aprendiendo y muchas veces aprende de lo que ve. Si vamos a limitar el consumo de azúcar en el niño, pues también es muy importante que en casa limitemos el consumo de azúcar. Entonces, por eso es muy importante, como les repito, abordar, que sería lo ideal, ¿verdad? Aunque en nuestra realidad es difícil que nosotros lleguemos a este punto, abordar a nuestra mamá para poderla inducir en la reducción del consumo de azúcar. El que mamá quiera consumir azúcar durante el embarazo sabemos que está bien arraigado a factores socioculturales, como por ejemplo antojos, ¿verdad? Sabemos que no existen, no están documentados científicamente que la mamá necesita azúcar durante el embarazo. Al contrario, el azúcar me genera descargas de dopamina que sí me dan saciedad, que me dan tranquilidad o me dan paz, pero es una tranquilidad, una paz momentánea, porque me alteran otros o me generan otros desórdenes a nivel de todo el cuerpo, ¿verdad? Como ganancia,
de peso en mamá, inflamación a nivel de la cavidad bucal, lo que se me va a traducir en enfermedad periodontal como gingivitis. Entonces, sí es muy importante que nosotros limitemos el consumo de azúcar durante el embarazo, ¿verdad? Aparte de eso, lo que les mencionaba, estamos haciendo programaciones a nivel del bebé y necesitamos cuidar durante el embarazo también este consumo de azúcar. Y dentro de los factores dependientes del contexto cultural y socioeconómico, pues la urbanización, la migración, sabemos que entre más desarrollado se encuentre un país, ¿verdad? Tenemos mayor acceso a alimentos que probablemente eh, no hay en otros países que no están completamente desarrollados, mayor acceso a productos industrializados. Todos esos productos industrializados tienen altos contenidos de azúcares refinadas. Abandono a dietas tradicionales. Cuando me refiero a dietas tradicionales, hablo de un desayuno en casa, ¿verdad? Con su proteína, con su carbohidrato de manera moderada, frutas, verduras, de igual forma a la hora del almuerzo y cena, ¿verdad? Su proteína, su carbohidrato y su vegetal. Ruptura en los horarios de comida también. Sabemos de que hay niños que se van al kinder o al colegio, ¿verdad? Y pasan durante un buen periodo de tiempo en el colegio y eso también nos favorece, ¿verdad? A que puedan existir ese cambio en los horarios de consumo de alimentos o de recesos. El nivel de escolaridad también ese es un punto bastante difícil que directamente nosotros no podemos cambiar, pero sí es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud educar y por lo menos generar un poquito de ruido, ¿verdad? Para que estos mitos que todavía están bien arraigados a nivel de nuestra sociedad se vayan rompiendo. Familias en las que ambos padres trabajan, este es un reto bien particular. Sabemos que mamá, papá se van a trabajar y muchas veces el niño queda en el cuidado de abuelitas o de alguna persona que ayuda, ¿verdad?, al cuidado de estos niños. Y es muy importante que dentro del prenatal odontológico incluyamos también a los abuelitos, ¿verdad?, para poder hacer este cambio. Muchas veces a mí me sucede que en la consulta tal vez viene con papá o mamá, pero el cuidado del niño está a cargo de los abuelitos. Papá y mamá pueden estar conscientes, ¿verdad? De que la alimentación alta en azúcar me puede producir lesiones de caries, pero abuelita no, o tíos no. Entonces sí es muy importante involucrar a toda la familia. ¿Para qué? Para hacer esta conciencia en que el niño no necesita alimentos con altos contenidos de azúcar para poder desarrollarse, sino que necesitamos brindar mayores alimentos saludables, porque no solo estamos curando a este paciente eh, de nuestra cavidad bucal, sino que estamos favoreciendo a que este paciente a lo largo o al curso de vida evitemos aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión arterial, ¿verdad? Que son las enfermedades que ahora las podemos ver de 10 pacientes, probablemente 8 tengan esta enfermedad y en niños pues que ahora vemos obesidad o también diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces, no solo estamos hablando de que el azúcar me puede producir lesiones de caries, sí es la primera manifestación y que la vemos en niños, pero a largo plazo estamos programando a este niño para la aparición de otro tipo de enfermedades crónicas en su edad adulta. Entonces, por eso, si nosotros queremos reducir riesgos globales, debemos aumentar beneficios globales. Esto es muy importante, ¿verdad? Y hablando de la patogenia de la lesión de la caries, pues
Esto es como un esquema o un diagrama para poder encontrarle un poquito más de lógica a la parte de la patogenia de la lesión de la caries, ¿verdad? Sabemos que están unas bacterias, ¿verdad?, en nuestro medio oral, pero si existe una disbiosis de toda esa colonización de bacterias, que esas bacterias van a venir y van a metabolizar los carbohidratos fermentables de la placa bacteriana, va a haber una producción de ácidos fuertes y una bajada de pH. Sabemos que el pH crítico es 5.5, o sea, ese es el pH crítico en cavidad bucal. Cuando existe un bajo de pH, hay una salida de iones de calcio y fosfato de la estructura del esmalte y existe una desmineralización. Al haber una desmineralización del esmalte, eh, sí, el pH, nosotros lo que queremos durante la desmineralización, que exista una remineralización, pero depende del tiempo que este pH se encuentre abajo, ¿verdad? Si hay una desmineralización, después va a haber un aclaramiento y una neutralización de la saliva. Va a haber un aumento del pH y van a haber entradas de iones de calcio y fosfato a la estructura dental. Existe una remineralización. Pero si nosotros no le damos chance a nuestro diente de poder hacer este proceso, ¿por qué? Porque yo me comí un pastel, un pedazo de pastel ahorita, pero a los 30 minutos me tomé un jugo y luego volví y hice otra comida de otro alimento que me bajó el pH. Entonces, este diente toda la vida se va a quedar aquí en una desmineralización con un pH crítico. Y al haber un pH crítico posterior va a haber ruptura de esmalte. Al haber ruptura de esmalte, entonces inicia todo el proceso de la lesión de caries. Y aquí les voy a poner un video para que ustedes puedan comprender un poquito más. Es un video bastante ilustrativo, ¿verdad? Solo me comentan si lo escuchan. ¿Se escucha? ¿Se No, escucha? a mí se escucha. No se escucha, doctora. No, no se Vaya, escucha. déjenme ver. Quiero ver. Ah, licenciado, ¿usted sabe cómo puedo compartir el audio? Ah, ya lo encontré. Voy a volverlo a poner. Remineralización. Ahora sí. Los dientes están en constante modificación toda la vida, pero no es fácil notarlo. ¿Se escucha hoy? Sí, Sí, ahora sí. sí. Ok. En este Sí, video doctora. conocerás el proceso dinámico por el que lo hacen, la desmineralización-remineralización. Y podremos relacionarlo con la caries y sus métodos de prevención. Tanto en la terapéutica personal como profesional se pueden encontrar productos en forma de pastas, colutorios de baja concentración o geles, espumas y barnices de alta concentración. Se dice que tienen efectos remineralizantes. ¿Cómo es que funciona? Es gracias al proceso desmineralización-remineralización o DESRE. ¿Pero qué es esto? Para entender el funcionamiento de los agentes remineralizantes, expliquemos. El tejido dental es una estructura cristalina formada por formas impuras de fosfato de calcio o hidroxiapatita. Esta se encuentra inmersa en una disolución acuosa que es la saliva, que a lo largo de toda la vida de los órganos dentarios, de acuerdo con la interacción con los alimentos y los sustratos bacterianos, puede llegar a tener diferente pH. De esta manera se hace posible la disolución o cristalización de los sólidos que forman los órganos dentarios, o sea, la hidroxiapatita. Este proceso fisiológico normal se da a lo largo de toda la vida del diente. Toma aproximadamente 20 minutos por ciclo. Cuando este proceso está en equilibrio, es decir, que los iones que salen o se disuelven de la estructura son los mismos que se incorporan a ella, no hay lugar para la disolución de la hidroxiapatita, ni la pérdida de materia,
se habla de una disolución saturada o equilibrada, pero cuando el proceso se desequilibra y se da a favor de los iones que salen de la estructura, hablamos de una disolución subsaturada, ya que existe mayor cantidad de iones que salen de la estructura de la hidroxiapatita al medio. Le llamamos desmineralización. Esto sucede cuando el pH es menor a 5.5 y se mantiene por periodos largos. Si estos procesos rebasan a los de remineralización, hay pérdida de sustancia y se da lugar a la caries. En cambio, cuando por diversos medios se proporcionan iones a la disolución para que estén disponibles para su integración a la estructura, el proceso se da a favor de la formación de cristales. Se dice que se presenta una disolución sobresaturada. De esta forma se evita la pérdida de materia y por tanto la caries, y le llamamos remineralización. Un ejemplo práctico de este tipo de disoluciones son las aplicaciones tópicas de fluoruros, barnices fluorados o la utilización de derivados de la caseína, que son utilizados en odontología para la prevención de la caries. Este proceso es posible debido a la naturaleza electronegativa del flúor. Este elemento tiene preferencia por la sustitución de los OHs en la hidroxiapatita, y es posible que en un pH de 7 o inferior, por el pequeño tamaño del flúor, se dé lugar a la formación de estructuras más densas y menos solubles. Se puede formar flúor hidroxiapatita o fluorapatita. También que por acción del fluoruro, los iones de calcio se estabilicen en la estructura de la hidroxiapatita, siendo más difícil que se desprendan de ella. Gracias a la comprensión del proceso desmineralización-remineralización, podemos utilizar productos como los fluoruros, el xilitol o los derivados de la caseína en forma personal o profesional para prevenir la caries dental. Ahora bien, creo que eso me explica un poco más y a ustedes les queda un poco más claro la imagen que les mostraba anteriormente sobre el proceso de desmineralización y remineralización, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas de las lesiones de caries. Luego de eso vamos a hablar un poco sobre los métodos de diagnóstico, ¿verdad? Para poder hacer diagnóstico de lesiones de caries. Y dentro de las manifestaciones clínicas de la lesión de caries, ¿verdad? Atendiendo a sus diferencias histológicas y del abordaje terapéutico que vamos a darle, vamos a dividirla en dos grandes grupos. Lesiones incipientes de caries o no cavitadas y lesiones cavitadas de caries. Dentro de estas lesiones cavitadas de caries podemos encontrar caries activas o caries inactivas, que ya vamos a ver un poco más adelante. Dentro de las lesiones incipientes de caries, ¿verdad? Vamos a hablar que son cualquier desmineralización localizada en el esmalte en la capa superficial que se mantiene íntegra e intacta. Algunas de estas lesiones van a estar activas y otras no van a estar activas, ¿verdad? En función de la presencia de medidas encaminadas a controlar los acúmulos microbianos y a potencializar la remineralización. Esta es una imagen, ¿verdad? Microscópica, donde podemos observar las diferentes zonas de la lesión incipiente de caries. La primera, que es la zona superficial, la segunda, que es el cuerpo de la lesión, luego tenemos la 3, que es la zona oscura, y la 4, que es la zona translúcida o de avance. En la imagen del lado izquierdo, esto lo vamos a ver, la mancha blanca, ¿verdad? Que se encuentra casi siempre a nivel del margen gingival de las piezas. Esta mancha blanca, pues, por esto difícilmente van a consultar papá, ¿verdad? Ya consultan cuando ya esta lesión que en un momento fue incipiente, no logramos controlar y se cavita, ¿verdad? En este momento, o sea, en esta parte o en esta forma de lesión incipiente de caries, nosotros podemos hacer tratamientos
que me ayuden a generar una remineralización de este esmalte, ¿verdad? Y evitar que el esmalte se vaya a cavitar o se vaya a romper. Una vez roto el esmalte, pues sabemos de que ya no queda más opción que tener que hacer una restauración de la pieza dental. También esto lo vemos en una parte de una superficie lisa, en una parte de un molar, ¿verdad? Con fisuras, aquí van a observar ustedes, hay una mancha blanca. Antes la teoría mencionaba, ¿verdad? Que surcos profundos o surcos pigmentados o surcos con mancha blanca o desmineralización, había que hacer una limpieza con pieza de alta velocidad, ¿verdad? Teníamos que romper ese tejido y luego colocar un material, ya sea resina fluida o un sellante de fosas y fisuras, para poder detener esta lesión. Ahora, según estudios, y sabemos que si existe una lesión incipiente de caries, llámese activa o inactiva, sin ruptura del esmalte, nosotros perfectamente podemos hacer un selle de estos surcos, ¿verdad? De estas superficies para evitar su progresión. No sé si ustedes ya han escuchado esta nueva tendencia que hay. ¿O no, nadie? Sí lo he escuchado, hoy tenemos que ser como menos invasivos, Debemos de hacer una odontología más conservadores. amigable, más conservadora. Y en niños, pues esto nos favorece, ¿verdad? Porque sabemos que pieza de alta, ruidos también nos generan un poco de estrés en pacientes. Entonces, sí es muy importante tratar la manera de hacer una odontología un poco más conservadora. Y hablando de lesiones, ¿verdad? Cavitadas de caries, esto es muy importante comprenderlo, ¿verdad? Si la placa bacteriana se mantiene en el tiempo y el ataque cariogénico es alto y constante, va a llegar un punto o un momento en el que se va a producir la ruptura de la capa superficial. Si esta cavidad queda retentiva todavía y hay acúmulo siempre de placa bacteriana, altos consumos de azúcar, entonces la progresión aumenta. Ante el progreso de la desmineralización, también la pulpa va a reaccionar para protegerse de la amenaza se le está generando, ¿verdad? Incrementando el depósito de dentina alrededor. Y aquí puede haber una dentina terciaria o reactiva. Es por eso que les menciono que las lesiones cavitadas de caries, estas pueden estar activas o pueden estar inactivas. El ataque ácido va a afectar primero al componente inorgánico de la dentina y posteriormente al orgánico y proteico, formado en un 90% por colágeno tipo 1, principalmente, pero también hay colágeno tipo 3 y tipo 4, y en un 10% hay proteínas no colágenas, ¿verdad? Entonces, esto como a manera de conocimiento. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre IGNAS y sobre la toma de decisiones al momento de realizar tratamiento. En el diagnóstico de caries, sabemos que para poder diagnosticar lesiones de caries, nos podemos ayudar de diferentes métodos de diagnóstico. Existen los métodos convencionales, ¿verdad?, de diagnóstico que nosotros, pues a lo largo de nuestra carrera hemos conocido. El primero, pues, la observación, ¿verdad? El observacional, pero también tenemos métodos de diagnóstico un poco más avanzados. Dentro de los métodos de diagnóstico convencionales podemos mencionar ICTA, radiografías intraorales, transluminación basada en fibra óptica, y dentro de los otros diagnósticos, esto para que ustedes nada más lo conozcan,
pero que son bien poco probables de uso en niños, ¿verdad? Transiluminación con infrarrojo, fluorescencia. Sabemos que ahora hay algunas lámparas que traen aditamentos donde nosotros podemos colocar eh, lentes, ¿verdad? Para poder hacer este diagnóstico, conducción térmica, cambios térmicos, entre otros. Pero nos vamos a enfocar en la parte del IGDAS, que el IGDAS es el método que ahora universalmente se utiliza para diagnosticar caries. Dentro de este diagnóstico y poder hacer un mayor abordaje. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre IGDAS y no sé si manejan IGDAS ustedes en su consultorio? Sí, ¿no? Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, mucho Eh, gusto, doctora Jocelyn. yo sí manejo ICTAS y también Ok. en la universidad lo manejamos y fui a un curso también de ICTAS. ¿Usted es de aquí del Salvador? No, soy de Guatemala. Ah, ok, muy bien. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poco de ICDAS, ¿verdad? Y sabemos que ICDAS vamos a hablar sobre códigos, ¿verdad? Códigos del 0 al 6, como lo ven ustedes en la imagen. Y les voy a dar los conceptos que me indican cada uno de estos códigos. En ICDAS, pues, como les decía, hablamos del código del 0 al 6. El código 0 me indica ninguna alteración en la translucidez del esmalte después de secarse durante 5 segundos. El código 1, pues hay una opacidad visible después de secarse durante 5 segundos. Lo vamos a ver. Mm. El código 2, hay una opacidad visible incluso en presencia de humedad. Veamos el código 2. En el código 3 hay una cavidad localizada en esmalte opaco o pigmentado. Mírenme el código 3. El código 4 hay un sombreado de la dentina subyacente. Y aquí hay sombra ya. En el código 5 hay cavidad en esmalte opaco o pigmentado con exposición de dentina subyacente. Ya aquí hay, es evidente. Y en el código 6 hay una cavitación en esmalte opaco o pigmentado con exposición de dentina subyacente que involucra más de la mitad de la superficie. Y ahora bien, ICTAS en los últimos años ha buscado simplificar su práctica clínica y ha pasado a tener la posibilidad de unión de puntuaciones que representan similitud en relación a la decisión de tratamiento, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, en la especialidad que yo estoy cursando ahorita, para mayor facilidad de diagnóstico en la parte infantil, nos explican esta parte de, por ejemplo, les menciono, estamos de 0 a 6. Igual acá, de 0 a 6. Los códigos de 1 a 2 se representan con la letra A. O sea, aquí, estos 1 a 2, con la letra A. ¿Qué quiere decir 1 a 2? Alteraciones restringidas al esmalte. O sea, esta parte está restringida al esmalte. 1 o 2. Este 1 o 2 puede estar activo o puede estar inactivo, la lesión de caries. De igual forma, en la lesión, en el código 3 y 4, ¿verdad? En el código 3 y 4, que son cavidades restringidas al esmalte o sombreado en dentina. Esta letra B corresponde a los códigos 3 y 4 y también puede ser una caries activa o inactiva. Usualmente lo colocamos como A positivo o A negativo,
positivo si la lesión de caries está activa para la toma de decisión en el tratamiento, ¿verdad? O una lesión de caries inactiva. De igual forma, B. Puede ser B más o B menos. Y en el código 5 o 6 es ya una lesión severa. Puede ser cavidad con exposición a dentina activa o inactiva, ¿verdad? Entonces, la letra A me indica una lesión inicial, la B una lesión moderada y la C una lesión severa. El código 0 sabemos que es sin alteraciones estructurales. No sé si esto les ayuda un poco más a comprender la parte de la clasificación de ICDAS. Creo que es un poco más amigable esta parte. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto? Hola. ¿No? ¿Todo claro? Todo bien, doctora, todo claro. Ok. Esto con respecto a la parte de ICDAS, ¿verdad? Luego también sabemos que tenemos las radiografías, ¿verdad? Que estas pues son métodos convencionales y las radiografías de aleta de mordida pues son el gold estándar para la detección de caries interproximales, aunque no resultan de utilidad para el diagnóstico de caries oclusales. Cuando se produce una desmineralización, esta permite el paso de rayos X, observándose así una zona radiolúcida, pero es necesario que exista una desmineralización entre 30 y 40% para poder diagnosticarla radiográficamente. A veces lesiones incipientes de caries no las podemos diagnosticar radiográficamente porque ese paso del rayo de luz no me permite porque no hay una desmineralización bien marcada. Aunque ahora con las radiografías, con el RBG, eso nos ha mejorado y nos ha ayudado grandemente. Y luego tenemos la transiluminación con fibra óptica, y esta se basa en cambios por dispersión y absorción de fotones lumínicos que resultan al iluminar localmente el área, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer un diagnóstico disminuyendo su refracción. Pues en niños a veces es un poco complicado, más si son niños pequeñitos, ¿verdad? Entonces es un poquito más difícil poder hacer todos estos tipos de métodos. Bueno, por lo menos ICTAS y radiografía sí, pero a veces ya quedarnos o abordar otros métodos de diagnóstico de caries es un poco más complejo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento, porque esta es la primera parte hablando sobre caries dental en general. Luego vamos a pasar a la parte de caries de la temprana infancia. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud o algún comentario que ustedes eh, quieran, quieran dar, ¿verdad? O alguna experiencia que también ustedes quieran compartir. Dígame, Jocelyn. Yo tengo una duda, doctora. ¿Qué piensa usted ahora de lo nuevo que está saliendo, que hay que muchos doctores hacen y dejan la caries como que está inactiva y solo limpian y luego ya la sellan? Sí, Eso eso es me lo que ha les causado. mencionaba. Ajá, ¿qué piensa usted? ¿Se puede hacer en todos los pacientes o no se puede hacer? ¿Hay alguna contraindicación? Fíjese de que es la nueva tendencia, ¿verdad? Tratar la manera de hacer menos invasión. Ujú. Claro, lo primero es que hagamos un buen diagnóstico. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de alteraciones iniciales, o sea, códigos 1 y 2 restringidas a esmalte, nosotros tenemos que abordar aquí la parte de cómo se encuentran estas lesiones de caries. Si estas lesiones de caries están activas o están inactivas, ¿verdad? Sabemos que si nosotros sellamos esa parte y nosotros evitamos la progresión
del deterioro de la pieza, porque para que siga deteriorando la pieza tiene que existir placa bacteriana, que es lo principal, ¿verdad? Y lente, azúcar. Entonces, si nosotros tapamos o restringimos eso, pues cesamos de que esto continúe. Aparte de eso, sabemos que existe la dentina afectada y la dentina infectada. O sea, la tendencia ahora, por ejemplo, en técnica Hall, es quitar dentina en una lesión interproximal, por ejemplo, quitar esa dentina reblandecida nada más y luego nada más colocar la corona, ¿verdad? Una vez eso esté completamente sellado, pues ya no va a progresar, ya no va a haber placa bacteriana y por consiguiente ya no va a haber un avance de la lesión. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una lesión severa donde ya existe historial de dolor, pues ahí ya no puedo colocar yo nada más una restauración o un ionómero o una corona, porque yo sé que es un detonante que yo voy a ocasionar en mi paciente y en algún punto, pues eso va a tener repercusiones más adelante. Otra cosa también importante y tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de una lesión severa, ya grande, ¿verdad? Yo siempre hablo con los papás, si la pieza no ha presentado sintomatología, o sea, y yo veo que es una lesión que está inactiva, ¿por qué no darle chance a esa pieza y únicamente colocar una corona y darle chance a ver si esa pieza, histológicamente no podemos determinar, ¿verdad?, cómo se encuentra, pero sí darle chance y ver cómo esa pieza responde. Si definitivamente ya esa pieza eh, presenta sintomatología en un futuro, pues la corona ya está colocada. Lo único que se hace es un acceso a la pieza a nivel oclusal. Se hace el tratamiento pulpar y luego se tapa con ionómero de vitrio, ¿verdad? Entonces, pero sí, para mí es bastante lógico, ¿verdad? El nuevo abordaje que se le da a la lesión de caries, ¿verdad? Más que todo también en pacientes infantiles, que es muy importante tener esa parte de la odontología con menos invasión por los niños, ¿verdad? Sabemos que los niños, para ellos no es tan agradable asistir al odontólogo, aunque en la realidad es otra, porque sabemos que por lo menos en mi consulta, ¿verdad? La mayoría de niños que ya llegan difícilmente llegan con lesiones iniciales. Yo veo pacientes de moderados a severos. Entonces, en esos casos, a veces es un poco complicado poder realizar ese tipo de abordaje, como usted lo menciona, ¿verdad? Porque ya la realidad de cómo estos pacientes acuden a la consulta es totalmente diferente. O sea, ya, por lo menos en mi consulta, la mayoría de niños ya vienen con absceso. eh, a veces la destrucción es tan grande que ya no permiten hacer ese abordaje mínimamente invasivo. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte, bueno, creo que la licenciada quería darles un aviso, no sé si quiere dárselos ahorita, Sí, licenciada, o sí, si gusta ahorita, si me regala bueno, unos minutos. Gracias, doctora. bueno, Buenas tardes. Solamente quería reforzar las indicaciones para el examen de mañana y que me pudieran preguntar para no quitarles mucho el tiempo si tienen alguna pregunta. El examen va a estar habilitado el día de mañana en plataforma. Va a estar habilitado desde las 7 hasta las 10 de la noche. Ustedes van a ingresar al campus virtual con su usuario y contraseña. Como revisan las clases, se van a dirigir a la semana 6 y ahí van a encontrar el examen. El examen se va a habilitar, ustedes van a tener de 7 a 10 de la noche.
pero durante ese periodo ustedes tienen que escoger una hora, la que ustedes consideren más oportuna para realizarlo, porque una vez que ustedes le den iniciar al examen, van a tener una hora para desarrollarlo. Y una vez iniciado el examen, lo tienen que finalizar. Luego, automáticamente, la plataforma les va a ir guardando las preguntas y al final les va a dar la nota de un solo, ¿verdad? Entonces, eso es en general. Igual yo mañana voy a reforzarlo en el chat y les voy a mandar capturas de pantalla de dónde hacer clic, a dónde ingresar. Y siempre si tienen cualquier pregunta o cualquier apoyo, pues me pueden escribir a través del chat personal. Pero ahorita, si alguien tiene alguna pregunta, me puede decir y con todo gusto le respondo. Entonces no va a haber clases, licenciada. Hola. No va a haber clase, entonces, solo el examen. No, fíjese que según el cronograma, ustedes tienen clases siempre de 5 a 7, virtual. Entiendo yo que tienen clase con el doctor Mayorga. Y el examen va a estar habilitado hasta las 7 de la noche. Es decir, que antes no van a poder realizar el examen hasta las 7. Va a estar habilitado de 7 a las 10 de la noche. Entonces yo entendería que sí tienen clase. Pero igual yo lo voy a confirmar y les voy a escribir en el chat. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, disculpe. Entonces, el examen va a estar habilitado de 7 de la noche a 10 de la noche, solo 3 horas. Sí, sí. El examen va a estar habilitado, es decir, antes de las 7 de la noche ustedes no pueden realizar el examen. Se habilita de 7 a 10 de la noche porque por experiencia o experiencias anteriores es donde los estudiantes pues tienen más horario y por eso lo habilitamos hasta las 10 de la noche para que ustedes escojan dónde les queda el mejor intervalo de los 60 minutos para que puedan realizar la prueba. Recuerden que el examen está colocado en la semana 6. Yo les voy a mandar mañana la captura de pantalla donde está colocado el examen, pero sí está colocado en la semana 6 del diplomado. ¿Preguntas? Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Y cualquier consulta o apoyo, pues ahí estoy. Me pueden escribir y consultar en el chat personal o por correo electrónico. Y con gusto les estaré apoyando. Gracias, doctora. Bueno, continuando con la parte de caries, ¿verdad? Vamos a hablar de caries de la temprana infancia. Cuando hablamos de caries de la temprana infancia, yo siempre hago y vuelvo, ¿verdad?, a hacer hincapié y que es muy importante a tomarlo en consideración y es muy importante el porqué de la importancia de los primeros 1000 días de vida, ¿verdad? Caries de la temprana infancia, como su nombre lo indica, ¿verdad? Inicia en los primeros años de este niño. Si nosotros no abordamos a mamá durante el embarazo, entonces sabemos que difícilmente va a llegar este paciente durante los primeros meses de vida. Todavía no está la cultura a nivel pues de Latinoamérica, ¿verdad? O creería yo que inclusive a nivel mundial sobre la atención. A veces tienen que existir políticas locales, en este caso políticas de gobierno, ¿verdad? Donde se instaure la atención desde el prenatal odontológico y hacer énfasis en el prenatal odontológico. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no abordamos a mamá durante durante el embarazo, sabemos que lo que esta mamá va a llevar a su niño, ¿verdad? Durante los primeros años de vida, nosotros no vamos a poder hacer una inducción sobre alimentación, ¿verdad? Sobre
biberón, sobre lactancia materna, sobre alimentación complementaria. Si este niño ya sobrepasó el año de vida y nos llegó a nosotros hasta el segundo año de vida, donde ya hay mayor cantidad de piezas dentales en boca, entonces ya es un niño con altas predisposiciones a caries. O sea, ya es un niño que probablemente, si no hay lesiones de caries, las probabilidades que existan, ¿verdad?, son muchísimo más altas. Existen antecedentes epidemiológicos donde indican, por ejemplo, en Estados Unidos, que la caries de la temprana infancia sigue siendo muy prevalente en niños en edad preescolar, en especial en niños que viven en niveles de pobreza y casi pobreza. En Suiza también parece ser un buen indicador de desigualdad social, ¿verdad? Otros estudios arrojan que en Australia se muestra que en un grupo de estudios se reportó una prevalencia casi del 50% de caries en dentición primaria en menores de 6 años. En Qatar fue tan alta, más o menos como 89, y en Grecia de 36, ¿verdad? Las consecuencias de caries de la temprana infancia, ¿verdad?, incluyen mayor cantidad de hospitalizaciones y visitas a salas de emergencia, costos más altos de tratamiento, más días de inasistencia a la escuela también, ¿verdad? Disminución en la capacidad de aprendizaje, también existen mayor riesgo de presentar nuevas lesiones de caries, tanto en la dentición primaria como en la dentición permanente. Y también existen algunos reportes que en niños, que presentan, ¿verdad?, caries de la temprana infancia, tienen mayor riesgo de desarrollar nuevas lesiones de caries o pérdida de piezas, ¿verdad?, en comparación a aquellos niños que nunca han tenido lesiones de caries. Entonces, abordar, como les digo, abordar a mamá, ¿verdad?, o abordar a este paciente dentro de los primeros meses de vida es nuestra mejor estrategia para poder ir disminuyendo la aparición de estas lesiones de caries. Aunque como lo mencionan estos estudios, ¿verdad?, los niveles de desigualdad social también me juegan un papel muy importante y muy fundamental en el desarrollo de estas enfermedades, ¿verdad? Cavidad bucal es de las partes del cuerpo humano que los papás es al que muy poca importancia se le presta. Ahora probablemente sí está modificándose estos mitos, estas creencias, pero siempre es la parte que más dejamos a un lado, siempre dentro del control de niño sano, ¿verdad? Se acude al pediatra, pero difícilmente se acude a un chequeo, ¿verdad?, odontológico en niños a tempranas edades. Entonces, esta es la parte en la que nosotros tenemos que abordar, es la parte donde tenemos que hacer un mayor énfasis de cuidado para tener mayores resultados, para tener menores incidencias de caries, ¿verdad? Sabemos que abordar a estos pacientes en edades de 2 a 3 años me implica mayores gastos para papás, porque son lesiones que no solo se van a quedar localizadas en algunas piezas, sino que abarcan o abordan más piezas dentales. Inclusive pueden llegar a tratamientos pulpares, que todo eso se eleva, ¿verdad?, en costo. Aparte de eso, si tenemos pacientes con edades más pequeñas, el manejo de estos pacientes es un poco más complejo. Hay pacientes que tocan llevarlos a hospital para poder hacer anestesia general con ellos y poder restaurar. Porque imagínense un paciente de 3, 4 añitos con todas sus piezas con caries, entonces son pacientes que cuánto tiempo falta para que esas piezas exfolien de manera natural, ¿verdad? Y extracción, pues sabemos que no es la alternativa. Y dándole una definición a esta enfermedad, vamos a hablar que caries de la temprana infancia se define como aquel infante de menos de 6 años que presenta una o más lesiones de caries, cavitadas o no,
de uno o más dientes extraídos debido a caries o una o más superficies dentales obturadas, ¿verdad? Entonces, hablando o dándole una definición a esta enfermedad. Y dentro de los factores etiológicos de riesgo, pues no nos vamos a alejar de lo que hablamos al principio. Y en este caso, como les mencionaba, los primeros 2 años de vida son los cruciales. ¿Por qué son los cruciales? Porque dentro de los 2 primeros años de vida nosotros hacemos nuestras programaciones a nivel cerebral, de igual forma prenatal odontológico, ¿verdad? Que esto me reúne los primeros 1000 días de vida. Sabemos que una mamá con alto consumo de azúcar va a ser un bebé que durante sus primeros años tenga predilecciones para el consumo de azúcar. Un desprogramador bien robusto para poder ayudar a desprogramación de azúcares es lactancia materna. Pero si este paciente no tomó lactancia materna, ¿verdad? Y directamente fue con biberón, si nosotros abordamos a nuestro paciente, por lo menos durante el primer año o segundo año de vida, podemos inducir a un cambio o a una desprogramación en alimentación complementaria. Es decir, ayudar a papá y a mamá a identificar aquellos alimentos que son de riesgo para el bebé. Suspender biberón, ¿verdad? Está comprobado científicamente que el biberón debería de eliminarse al año de vida. O sea, el primer año el biberón se elimina, sí se va puede continuar con la leche, ¿verdad? Con el consumo de leche, pero ya en vaso. ¿Por qué? Porque aparte de eso, pues estamos generando alteraciones a nivel de cavidad bucal, sobre huesos. Sabemos que en los primeros 2 años de vida del niño, los huesos son un poco más plásticos, donde nosotros podemos moldear o cambiar esa parte. Entonces, es muy importante eliminar biberón, continuar con leche, porque ya la leche como tal no es su fuente de nutrición, o sea, sí va a nutrir, pero ya la leche entra en una categoría de meriendas para el niño. El niño ya debe de tener sus alimentos principales de su desayuno, de su almuerzo y de su cena. Ya la leche entra dentro de las meriendas para él. Siempre les menciono a papá y a mamá, ¿verdad? Que si el bebé no quiere comer es porque probablemente lo llenamos de leche, ¿verdad? Hay niños que a veces hasta 8 paches se toman al día. Entonces, ya un niño de 1 año de edad perfectamente come sus alimentos, ¿verdad? Y vamos en progresión con los alimentos. O sea, las texturas van en progresión. No es que directamente pasamos de papillas a poner alimentos ya directamente para que el niño triture, sino que vamos en progresión de las texturas que deben de tener esos alimentos, ¿verdad? Y puedes mencionar, ¿verdad? Que dentro de los factores etiológicos de riesgo que pueden existir para caries de la temprana infancia, pues defectos en el desarrollo del esmalte, sí pueden haber riesgos, pero no estamos diciendo de que eso es uno de los principales factores etiológicos, ¿verdad? Colonización bucal con niveles elevados de microorganismos, especialmente los acidúricos y acidogénicos, y el metabolismo de los azúcares por bacterias adherentes a los dientes que me van a producir ácido, ¿verdad? Sabemos que lo principal va a ser que exista placa bacteriana y que existan azúcares. Cuando hablamos de defectos de desarrollo del esmalte, sí pueden estar, ¿verdad? Involucrados, pero no me van a representar la mayor parte para que un niño desarrolle caries de la temprana infancia, ¿verdad? Hay algunos estudios que me mencionan, por ejemplo, este estudio en Qatar, que el 27% de los participantes presentó un tipo de defecto de desarrollo. Es decir, de 10 pacientes, 2 en el segundo molar, que era el más afectado, seguido del central superior. Otro estudio de 565 participantes, casi el 40% presentó algún defecto de desarrollo, siendo en orden de prevalencia las opacidades difusas, demarcadas y la hipoplasia del esmalte, ¿verdad? 25%, opacidades, 19%,
demarcadas y la hipoplasia en un 6%. O sea, que estamos hablando siempre de niveles bajos. En Brasil, otro estudio demostró que los defectos de desarrollo del esmalte estuvieron presentes en un 33.9 de los infantes, ¿verdad? Y se observó caries de la temprana infancia en un 43.3. O sea, sí existen, pero siguen siendo bajos. Entonces, no es que sea el factor principal para caries de la temprana infancia, ¿verdad? Y siempre hablando de lo mismo, ¿verdad? De la disbiosis oral, ¿verdad? Esta disbiosis oral va a ser una alteración cuantitativa por composición y disposición y cualitativa por la actividad metabólica. O sea que hablamos de cuantitativa, o sea, cantidad por la composición y la distribución. Pero también hablamos de cualitativa, perdón, o sea, la calidad por la actividad metabólica. Y esto, pues si hay un equilibrio microbiano oral normal, pues no va a existir enfermedad, pero si esto se rompe, entonces aparece y viene ya enfermedad. Es decir, en el microbioma, ¿verdad? Es indispensable para mantener la salud bucal en general. Entonces, siempre vamos a hacer énfasis en que debe de haber una alteración, una ruptura de ese equilibrio a nivel de cavidad bucal para que en realidad exista la enfermedad. Y luego metabolismo de azúcar, ¿verdad? Durante los primeros meses de vida, las prácticas de alimentación se deben de establecer durante los 12 meses de vida. O sea, los primeros 12 meses de vida establecen pues, y se ha comprobado que esos hábitos que nosotros tenemos se van a mantener durante la infancia y durante la adolescencia y consecutivamente, ¿verdad? Hay papás que me mencionan, ¿caries dental es una enfermedad crónica transmisible? No. Lo que sí realmente podemos transmitir y heredar de generación en generación son hábitos. Eso sí nosotros lo podemos heredar, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer una herencia en salud, tenemos que dejarle establecido en nuestro bebé los primeros 1000 días de vida. O sea, prenatal odontológico más los 2 años. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios que me demuestran que las predilecciones que tengamos durante estos 2 primeros años por las programaciones que nosotros hacemos a nivel cerebral son las predilecciones que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y recordemos que nosotros no solo queremos cuidar cavidad bucal, si bien es cierto, sí somos profesionales dedicados al cuidado de la cavidad oral, pero realmente somos profesionales de la salud y por consecuencia nosotros también debemos de hacer un cambio y debemos de hacer una educación sobre todo este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles que también que vienen a alterarnos cavidad bucal. Por ejemplo, una diabetes viene y nos altera cavidad bucal, ¿verdad? Hipertensión arterial también viene y nos produce cambios a nivel de cavidad bucal. Entonces, no solo los médicos son los responsables, no solo los pediatras son los responsables sobre el cuidado de enfermedades metabólicas transmisibles, sino que nosotros también debemos de hacer un cambio y hacer un énfasis sobre los primeros 1000 días de vida, que son los donde nosotros tenemos la posibilidad de poder abordar a estos pacientes, ¿verdad? La Asociación Americana de Pediatría recomienda que antes de 1 año de vida no se consuman jugos naturales. Cuando me refiero a jugos naturales, es decir, por ejemplo, una naranja, exprimir una naranja no es lo mismo que comerla. Entonces, no es recomendable dar jugos a los niños, sino más bien la fruta in natura, ¿verdad? La porción de fruta. ¿Por qué? Porque al separar el jugo de la fibra, entonces me deja azúcares libres. Entonces, al final terminamos consumiendo azúcares. El consumo de azúcares refinadas debe de estar restringido antes de los 2 primeros años de vida.
¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos haciendo programaciones a nivel cerebral que nosotros queremos evitarlas para evitar enfermedades que llevan el curso de la vida. ¿Y qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Este tipo de enfermedad como es caries de la temprana infancia, pues lo primero, ¿verdad? Restringir el consumo de azúcar, pero también inducir sobre el uso de, en este caso, de pastas fluoradas, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes han visto que en TikTok hay una tendencia, ¿verdad? Sobre el no uso de fluoruros en pastas dentales, ¿verdad? Y es una tendencia que hay un montón de videos que salen que el flúor me ocasiona problemas a nivel de tiroides, que me ocasiona autismo y, en fin, un montón de enfermedades que le están abonando al uso de flúor y hay un montón de pacientes ahora que andan buscando, padres de familia que andan buscando pastas que no contengan flúor. Y al contrario, este tipo de pastas a lo largo no me favorecen, ¿verdad? No me ayudan. Vimos en el video que para que exista una remineralización también necesitamos tener esos depósitos de flúor, de iones de flúor, que me ayuden a poder unirse a estos otros iones que quedan flotando y poder favorecer a que exista una remineralización. Sabemos que las pastas dentales que deberíamos de utilizar pues van a oscilar entre 1000 partes por millón de flúor a 1450. En el mercado pues encontramos desde pastas que tienen 500 partes por millón, que sabemos que esas no nos van a favorecer en nada, al contrario, pues lo único que estamos haciendo nada más es un arrastre mecánico, pero no estamos induciendo a prevención de caries con flúor. Entonces, lo importante es que la pasta tenga lo mínimo 1000 partes por millón de flúor. Si es un paciente con alto índice de caries, inclusive podemos elevar la cantidad de flúor que contenga la pasta. ¿Cuántas veces el cepillado? Pues al menos 2 veces por día para todos los niños, lo ideal 3 veces, ¿verdad? Indistintamente de la exposición que tenga el flúor a través del agua o sal, es decir, hay países que dentro de sus políticas está agua fluorada, sal fluorada, algunos que tienen leche fluorada, ¿verdad? Pero independientemente de esto, debe de existir una aplicación tópica, en este caso, pues por medio de la pasta dental. Y la cantidad que se coloca, pues sabemos que vamos desde un medio grano de arroz hasta llegar a un guisante para pacientes ya un poquito más grandes. Y las aplicaciones tópicas profesionales que nosotros hacemos en el consultorio, ¿verdad? De barniz fluorado, que tenga fluoruro de sodio al 5% o 22.500 partes por millón de flúor en pacientes con un alto índice de caries, ¿verdad? Pacientes que no tengan alto índice de caries, si mantienen su dieta equilibrada y mantienen su higiene bucal adecuada, pues no es tan o sea, no es que no sea recomendable las aplicaciones de flúor, ¿verdad? Indistintamente las hagamos o no, no me va a ayudar a disminuir las probabilidades de caries. O sea, si es un paciente que nosotros llevamos su récord, vemos que es un paciente que tiene una buena higiene, paciente que tiene bajo índice de consumo de azúcares refinadas, entonces es un paciente que nosotros lo podemos mantener únicamente con nuestros controles o con las visitas al consultorio de manera regular. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de hacer con respecto a la prevención sobre caries en la temprana infancia. Pero en lo primero que tenemos que hacer énfasis nosotros es en alimentación. Alimentación, disminución del consumo de azúcar, ¿verdad? Y la higiene, porque esos son los dos factores principales para que aparezca caries dental en pacientes, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿O les ha quedado todo claro? Todo claro, muchas gracias. O- Muy ok, bonita clase, doctora. qué bueno que les haya gustado y qué bueno
ya aprendido. Eh, Esta clase yo voy a complementarla en la próxima, yo lo voy a ver nuevamente el 8 de agosto. Ahí vamos a hablar un poco de alimentación, entonces ahí complementamos por si tienen alguna duda o pregunta, pues podemos discutirlo, podemos abordarla en la próxima sesión. Aquí voy a colocarles mi teléfono, mi correo, ¿verdad? Mis redes, por si alguna tiene alguna duda o pregunta, pues me pueden escribir. Tal vez no les conteste inmediatamente, pero en la medida que pueda, puedo responder sus dudas o sus inquietudes. Ahí les dejo mis contactos y fue un placer para mí Muy poder buenas, compartir esta parte de caries dental, ¿verdad? Que es un tema bastante amplio pero que es muy enriquecedor, que va cambiando, ¿verdad? Paulatinamente vamos avanzando. Hay cosas más nuevas que van saliendo y es muy importante pues mantenernos en constante actualización. buenas tardes, doctora. Buenas Tengo tardes. una pregunta. Soy Dígame, Yadira. Eh, dígame, doctora Yadir. los pacientes con fluorosis dental, ¿qué pastas indica usted? Una pasta florada, o sea, la fluorosis dental lo vamos a ver, no directamente lo van a ver conmigo, pero vamos a ver diagnósticos diferenciales cuando hablemos de hipomineralización. O sea, es un problema de cualidad del esmalte, ¿verdad? Cualidad y calidad del esmalte. Entonces, pero es un problema que ya está instaurado. Entonces, es una pasta florada. O sea, no vamos a solo porque nosotros indiquemos una pasta, esto va a empeorar. No pasa nada, una pasta con flúor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda o alguna otra pregunta? Buenas noches, doctora. Y con respecto a ese mismo caso, digamos, hay un paciente con fluorosis, siempre se recomienda la aplicación de flúor o la rutina así normal de su limpieza con flúor y todo eso. ¿Limpieza en consultorio o limpieza en la casa? No, o sea, a veces se indica la aplicación de flúor después de la limpieza. Lo mismo será con estos pacientes. O sea, depende del el grado de fluorosis que exista, ¿verdad? Pero como le digo, o sea, el que apliquemos, porque sabemos de que esta alteración se dio por causa de un flúor sistémico. Pero si nosotros aplicamos flúor tópico en los dientes, no vamos a ocasionar ninguna alteración, eso ya está. Al contrario, el flúor tópico me puede ayudar porque en estos casos depende de la severidad de la fluorosis, puede existir ruptura del esmalte, ¿verdad? Y puede haber problemas a nivel de dentina, ¿ya? Inclusive el flúor me puede ayudar en esa parte también, el flúor tópico, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema si nosotros lo aplicamos. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o alguna otra pregunta? Ujú. Ok, bueno, muchas gracias por su atención. Y solo termino con esto, pues la mejor manera de reducir el costo del tratamiento curativo, pues es prevenir la enfermedad. Entonces, es una tarea que tenemos todos, hacer un poquito más pues de ruido, ¿verdad? Es un trabajo de hormiguitas que necesitamos hacer para evitar que nuestros pacientitos lleguen a estas instancias, a estas lesiones mayores, ¿verdad? Pero lo primero está en educar a nuestros papás, en educar a los abuelitos, ¿verdad? Para poder hacer un cambio. Así es que si no hay ninguna duda o ninguna pregunta, pues eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Y como les repito, si tienen alguna inquietud más adelante, pueden escribirme y con mucho gusto yo les respondo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Tengan Gracias, muy buenas doctora. noches a todos. Feliz noche a todas. Gracias igual, feliz noche. Cuídense.
Feliz noche. Gracias, doctora.